Saludos cordiales, mi nombre es Estela Mari Sánchez Gutiérrez, soy estudiante del Bachillerato en Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia. La presente exposición pertenece al curso de Violencia Social. Vamos a hablar sobre la violencia presente en las organizaciones académicas y organizacionales, basándome en lo estudiado de la unidad didáctica de la autoría de Armando Campos Santélices. A lo largo de esta exposición vamos a hacer un análisis desde la perspectiva criminológica de las dinámicas que podemos ver desde el acoso, el riesgo que hay en el sector laboral y la violencia escolar que está presente en nuestro país. Bueno, podemos dar inicio a un análisis por parte del acoso laboral. Tal como lo señala Campos Santélices en la unidad de estudio, el acoso laboral no es solamente una conducta individual, sino más bien una muestra o reflejo de una insuficiente democratización interna dentro de las organizaciones. Campos Santélices explica que el mecanismo de sumisión trabaja mediante una presión moral que se sostiene en base en la necesidad de la persona quien trabaja de conservar su empleo o mejorar su salario. De esta forma, como indica Campos Santélices, el temor al despido actúa como un principal factor coercitivo o que inhibe la posibilidad de las denuncias. Ante esto, Campos Santélices propone que los frentes de acción trabajen en enfocarse en prevenir estas eventualidades con normas que sean de carácter eficaz y con una investigación científica. Y si hablamos de las respuestas internacionales que nos facilita el convenio de la OIT, si estudiamos este marco internacional podemos destacar un principio de igualdad de trato, el cual nos garantiza un entorno libre de ofensas y de discriminación. Según Campos Santélices, la OIT tiene una lista extensa de elementos de intimidación consecutivos que conforman el acoso. Entre ellos podemos ver lo que es la exclusión, la posibilidad de aislamiento del trabajador, ataques que pueden ser persistentes o legítimos que van dirigidos hacia el rendimiento, con una manipulación mediante el rumor, o también la ridiculización de la persona trabajadora, con un abuso de poder, con menosprecios, también imponiendo plazos que pueden ser inalcanzables o tareas imposibles, con un control que se puede salir de las manos del rendimiento laboral y a la misma vez una denegación de las licencias que permiten la formación de la persona trabajadora, con aspectos detallados dentro de la obra de Campos Santélices. Desde la normativa nacional y el decreto 34.866, es importante verlo desde un contexto nacional, porque nos indica de manera conceptual cómo se puede reconocer el acoso como un acto que se puede generar de forma única o sistemática. Según la unidad de estudio de Campos Santélices, este decreto ha tipificado en 4 áreas bastante importantes los efectos en las víctimas. Por ejemplo, en el área emocional podemos ver presente como la impotencia, la frustración y la baja autoestima. En el área física se puede ver presente en las cefalias, desórdenes gástricos y a la misma vez en trastornos que pueden afectar el sueño. Y en el área social es de suma importancia observar signos como lo que es la desconfianza, el aislamiento o incluso la inadaptación. Y finalizando en el área laboral, la fobia al trabajo, la desmotivación y el bajo rendimiento. Todas estas se sustentan en el análisis de la unidad didáctica de Campos Santélices. Análisis crítico sobre el decreto nacional. En primer lugar, Campos Santélices señala en la unidad de estudio que existe una barrera probatoria que exige demostrar de manera jurídica e intencional el fin de destruir, lo cual puede entorpecer la aplicación concreta de esta norma. En segundo lugar, según Campos Santélices, se advierte un sesgo sintomatológico, pues se prioriza primero el catálogo que nos facilitan los médicos en lugar de enfocarnos en brindar una protección directa al trabajador. Y en tercer lugar, según Campos Santélices, también se evidencia la ambigüedad conceptual de las nociones como la eliminación del contacto social o alterar la producción, lo cual genera imprecisiones legales a la hora de tipificar el proceso. Y si hablamos de la accidentabilidad laboral como forma de violencia colectiva, se puede ver desde un punto de vista de siniestrabilidad laboral, ya que la premisa criminológica que nos facilita la unidad de estudio de Campos Santélices nos habla de que los accidentes y enfermedades de carácter laboral son 100% predecibles y evitables. Por esta misma razón, constituyen una forma de violencia. Según los datos que se nos facilita por medio del INS en la unidad de estudio de Campos Santélices, entre los factores que causan daños inmediatos podemos encontrar golpes y cortes por parte de herramientas, sobreesfuerzos físicos, también la caída de objetos por desplome y además las caídas desde distintos niveles. En el análisis que se ha estado realizando es importante y se concluye que se pueden etiquetar de impredecible o fortuito todos aquellos eventos que no se han estudiado ni modificado. Evaluar la paradoja del año 2001 y 2007, en donde las cifras de accidentes aumentaron a 132.704 en 2007, pero la tasa por cada 1.000 asegurados bajó del 10%, según la unidad de estudio de Campos Santélices. De esta forma se identifica también un sesgo de género bastante fuerte, en donde los hombres concentran de forma constante el 84.2% y el 86.5% de los accidentes, porque se encuentran en labores de constante vulnerabilidad por cada 1.000 asegurados. Campos Santélices destaca los sectores de la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca, con un 291%, mientras que la construcción por su parte con 255,50% en un ambiente que es bastante cambiante, mientras tanto que las minas y canteras con un 242,50%, y ya hablando sobre las enfermedades ocupacionales, Campos Santélices registra que Costa Rica contabiliza 7.352 casos de intoxicación aguda por parte de plaguicidas entre los años 1992 y el año 2002.
esto es importante tomar en consideración la violencia escolar dentro del marco normativo. Son manifestaciones que se pueden presentar en los centros de enseñanza y en el entorno inmediato. De acuerdo con Campos Santelices, en la unidad didáctica que hemos estado estudiando durante este curso, el Código de Niñez y la Adolescencia obliga a las autoridades educativas a denunciar casos en donde se presencia maltrato físico, de carácter emocional, abuso sexual, trato corruptor dentro de la comunidad estudiantil. En cuanto al comportamiento estadístico por niveles entre el 2002 y el 2006, Campos Santelices señaló un descenso bastante consistente en la educación primaria y preescolar en los casos atendidos, mientras que por otra parte en la educación secundaria muestra una rigidez bastante fuerte con cerca de los 20.000 casos reportados. Bueno, y si hablamos de las tipologías de agresión y la espacialidad interna de la misma, es importante tomar en consideración que la agresión verbal es la tipología que domina en reportes, seguida de la agresión física. Respecto a los espacios de conflicto, nos demuestra Campos Santelices en la unidad de estudio que comúnmente se encuentran en los centros de enseñanza, teóricamente en sectores monitoreados, controlados por el personal como pasillos y aulas que registran las cifras más altas. Por otra parte, Campos Santelices también nos hace el reporte de las brechas críticas en los registros dentro del MEP, ya que no se especifica quién agrede a quién en la categoría estudiante-docente, lo cual puede llegar a invisibilizar todo el abuso del poder jerárquico del docente hacia el estudiante vulnerable, y se puede cometer agresiones en el cuerpo docente y en el personal administrativo. El uso de las armas dentro de los centros educativos es una de ellas. Según Campos Santelices, en la unidad didáctica de estudio de este curso, el detonante institucional pudieron ser los hechos de sangre que tuvieron una difusión bastante amplia en los medios durante los años 2004 y 2007 en Matina, Moravia y Limón. Esto llevó de una medida inmediata para que se controlaran mediante la revisión de las pertenencias, bultos o bolsones, según Campos Santelices, como un resultado en el ciclo lectivo del 2006 que se decomisaron 320 armas a estudiantes, 57 armas de fuego y 263 en armas blancas, según datos de Campos Santelices, registrándose el foco de mayor incidencia en cantones como lo son Alajuela Centro y Los Chiles. Bueno, y para concluir, es sumamente importante tomar en consideración que desde el punto de vista criminológico, tanto en las organizaciones como en los diferentes centros educativos, la violencia no ocurre solamente a la suerte, porque es el resultado de las desigualdades de poder, los vacíos que hay en las normativas y en la falta de prevención de las mismas. Afrontar este problema necesita de un compromiso, el cual es democratizar nuestros entornos y proteger la integridad de los derechos humanos de quienes conviven en estos mismos. Agradezco enormemente su atención y quedo atenta a sus valiosas observaciones y comentarios. Además, aprovecho para adjuntar la referencia bibliográfica tanto del texto como de las imágenes que fueron utilizadas en el material de apoyo.